recuerdas? Nosotros sí, porque siempre hemos estado ahí. Como cuando descubriste que el mejor día de tu vida había nacido. O cuando te lanzaste por primera vez en tobogán. También esa vez que dormiste muy cómodo entre la naturaleza. O ese día tan feliz para ella, pero tan triste para ti. También cuando firmaste para que esa casa fuera propia. O cuando no sabías si ser cocinero o farmacéutica. Y cuando ese espacio puso tu productividad al 110%. Seguro ya sabes quiénes somos. Sí, Colsubsidio. ¿Sorprendido? Somos mucho más que una caja de compensación. Somos una empresa social que innova para darte bienestar, salud, entretenimiento y oportunidades de empleo y crecimiento. Seguiremos a tu lado porque sabemos que juntos lo hacemos posible. Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Hola, muy buenos días. Les reciban nuevamente un saludo muy especial en la mañana de hoy, en la cual, pues como es costumbre, nos encontramos todos los jueves, 8 de la mañana, en esta comunidad de aprendizaje y conocimiento, donde a todos nos une precisamente ese propósito de aprender y de desarrollar una serie de competencias para seguir fortaleciendo lo que son los procesos de gestión y de innovación en las empresas en las cuales todos nosotros estamos trabajando. Y el día de hoy vamos a estar trabajando y conversando con Alejandro Olaya Dávila. Alejandro, a quien de antemano quiero agradecerle por sacar el espacio para estar acá con nosotros, es el gerente nacional de innovación y emprendimiento en la Asociación Nacional de Empresarios, la ANDI. Y hemos invitado a Alejandro porque la ANDI hace algunas semanas publicó lo que son los resultados del Ranking Nacional de Innovación. Ranking en el que participamos una buena cantidad de empresas a nivel nacional. Seguramente ahorita Alejandro nos va a contar más detalles de esos participantes, de las actividades económicas que participamos, de los representativos que somos las empresas que participamos en ese ranking y que somos muy importantes en la generación de ingresos para el país y de aporte al Producto Interno Bruto, etcétera. Pero sobre todo, organizaciones que hemos tomado como un reto el reconocer que la innovación es una palanca estratégica para el desarrollo de nuestras empresas. Y en ese orden de ideas quiero comentarles que por eso en seminarios anteriores, en conversaciones que hemos tenido hace algunas semanas, tuvimos la oportunidad de contar aquí con las personas de Procaps, con las personas de Corona, con personas de Alpina, con personas de Nutresa, personas del Grupo Familia, y en general vean que gracias a todos estos invitados que estamos acá, efectivamente hemos podido compartir muchos de los modelos de innovación de algunas de las empresas que están en ese ranking de innovación en los primeros lugares. Entonces, para nosotros es un gusto darle la bienvenida a Alejandro. Alejandro, yo lo invito ya a activar la cámara, a compartir la presentación y a partir de este momento nuevamente esta comunidad es suya para que conversemos acerca de lo que fue el ranking y lo que fueron los resultados y los criterios que se tienen en cuenta en su materialización. Entonces, nuevamente mil gracias y bienvenido, Alejandro. Bueno, Juan Manuel, muy buenos días para todos los que hoy se conectan a este espacio. Gracias a ustedes por la invitación, a Colsubsidio, por estar siempre tan dinámico y tan comprometido con estas
procesos de innovación organizacional y avanzar en esta línea tan importante para el país. Voy a compartir la presentación. Alguien me dice si de pronto ya la están viendo. Perdón un minutico. Y aquí ya comparto. No, creo que ahí ya. Ya la estamos viendo, Alejandro. Perfecto, gracias Juan Manuel. Bueno, sí, entonces un poco, como hacía el antecedente Juan Manuel, pues la ANDI, que es nuestra Asociación Nacional de Empresarios, ahí recogemos un número significativo de empresas del país en un gremio pues, que busca como propósito desarrollar social y económicamente nuestro país. Y una de esas pilares de trabajo que tenemos en el gremio a nivel nacional es un pilar que llamamos el pilar de innovación, emprendimiento, y recientemente le hemos incorporado también los temas de transformación digital, que sin duda tienen grandes vasos comunicantes con el tema de la innovación. Desde hace 5 años, la ANDI comenzó a construir un instrumento que hemos llamado el ranking de innovación. Y el ranking de innovación pues nace como con esa intención de medir la innovación de las empresas en el país. Nace con la intención de poder generar una forma de cuantificar cómo están innovando las empresas, pero particularmente cómo están innovando las empresas que tienen actividad innovadora en el país. Todos conocemos, hay en el país una encuesta oficial, que es la encuesta del DANE, que es la encuesta de desarrollo e innovación tecnológica, la EDIT, y a grandes rasgos, pues en esa EDIT lo que vemos cuando se hace un muestreo de todas las empresas de Colombia es que el 75% de las empresas no innovan, que más o menos un 20% están innovando para el mercado nacional y como ese 5% lo hacen para el mercado internacional. Esa fotografía es importante, por supuesto que sí, pero nos quedamos mucho sin entender las que sí están innovando, cómo lo hacen. Y este es el espacio novedoso, este es el aporte de este instrumento de la ANDI, que es único en el país, que se concentra solamente en medir, en evaluar, en descifrar las prácticas de innovación de compañías que están innovando. Y de esa manera cumplir, digamos, 3 objetivos. El primero es cultural. Cómo a través de un ranking, unas posiciones que ahora vamos a ver que tienen toda una metodología y que tienen un espíritu también competitivo. Todos queremos estar en el ranking, ganar una posición, bajar. Eso tiene cosas potentes, por supuesto, porque generamos y ayudamos en primer lugar en esa cultura de la innovación de las empresas. Mejoramos esa dinámica al interior de las organizaciones para generar mejor posición en el ranking, es lo primero. Segundo, a partir de una alianza que hemos tenido en los últimos 5 años con la revista Dinero, donde generamos pues un número especial para Colombia, donde todos los ciudadanos puedan conocer cuáles son las empresas, casos de éxito, cómo lo hacen, ahí pues un número especial donde hacemos gran divulgación y con esto pues convocamos como segundo objetivo a más empresas a innovar, es decir, a otras empresas a que vean que en Colombia es posible innovar, a que vean que los casos de innovación no tienen que ser siempre esos que nos cuentan de lugares foráneos, que por supuesto son importantes, que son empresas maravillosas, pero que necesitamos y tenemos casos potentes de empresas que en nuestro país, con nuestras posibilidades, también con nuestras restricciones, están haciendo unos resultados y unos procesos importantes en materia de innovación. Y tercero, muy importante es que las empresas puedan mejorar sus procesos de gestión de la innovación, las empresas que participan, a partir de la información que les devolvemos, una especie de benchmarking, de unas medidas objetivas, cuantitativas, muy estandarizadas, que les ayuda a las empresas a tener un mejor método en cuestión de innovación. Todos los que hemos estado en este mundo de la innovación conocemos ese dicho tan clásico que dice que la innovación es 99% transpiración, 1% inspiración, y eso es lo que hacemos, entregarles herramientas para que puedan mejorar, trabajar, medir y evaluar. Entonces, dicho esto, pues este es el instrumento, por esto nace y este es el objetivo por el cual la ANDI lo viene desarrollando desde hace 5 años. Hemos medido y participan de este ranking cerca de 400 empresas del país, de 18 sectores distintos de la economía. Es una participación pues interesante. Y el ranking pues tiene una metodología, creo que pues es importante, la gente se pregunta, bueno, ¿esta gente cómo mide eso? ¿De dónde sacan esas mediciones? Es importante decir que la inspiración y la base del ranking es un manual construido en la OCDE, en el Comité de Política Científica y Tecnológica. Todos los que están en este tema lo conocen, es el manual de Oslo, es la guía metodológica de cómo se debe medir la innovación en las empresas, en las organizaciones, qué tipo de variables se tienen. Entonces aquí obviamente esta medición
pues está alineada y sigue todas estas recomendaciones internacionales donde Colombia ya todos sabemos, por supuesto, que somos parte de la OCDE y donde queremos que este tipo de herramientas también sean útiles, sean comparables a nivel internacional. El ranking ha tenido históricamente tres grandes dimensiones, una que llamamos condiciones, y en esas condiciones medimos, como su nombre lo dice, cuáles son las condiciones que tiene la empresa para que la innovación suceda. Es decir, medimos y preguntamos alrededor de la estrategia de innovación, la alineación de la estrategia corporativa con la estrategia de innovación. Consultamos sobre la estructura que tiene la empresa para innovar, es decir, qué personas tiene, si tiene una gerencia, si tiene un área, una vicepresidencia, cómo está a nivel de la estructura, eso formal o si es informal. Y medimos y preguntamos acerca de la cultura de la innovación, cuáles son esas prácticas que tiene la empresa para promover una cultura innovadora. Como ustedes ven, pues eso ha venido cambiando en el tiempo. En el primer año, donde había menos, afinidad o menos conocimiento de ese instrumento de medición, pues tenía un peso del 30%, luego eso pesó un 10%. En capacidades, que es la segunda dimensión, que pesaba un 40%, ahí medimos cuáles son esas capacidades que tiene la empresa, cuánto invierte en investigación y desarrollo, cómo se conecta con el ecosistema de innovación, qué activos de propiedad intelectual tiene, marcas, patentes, registros, modelos de utilidad. Ahí evaluamos todo eso. Y finalmente, pues la variable que más pesa, que pesa el 50%, la dimensión que más pesa son los resultados. Como es un ranking de innovación, pues evaluamos las innovaciones, los resultados en materia de innovación. Cuántos productos innovadores, cuántos servicios innovadores, innovación en procesos productivos, apropiación de tecnologías de la cuarta revolución industrial, cuáles son el ratio de ventas de innovación. En este último año, que fue nuestro quinto año, agregamos, digamos que seguimos evaluando esas tres dimensiones. Esas tres dimensiones pesan un 70% de la puntuación del ranking. Una empresa obtiene, digamos, de sus 100 puntos, obtiene 70 a partir de esa evaluación de esos tres elementos, y muy en línea con otras mediciones y ranking internacional, un 30% de este ranking, este último año, los resultados que vamos a ver, viene de los proyectos de innovación que las empresas declaran. Es decir, se arma primero un top 60 y las 60 mejor evaluadas, ellas nos entregan cuáles son sus tres innovaciones que la empresa considera más potentes, más robustas, de mayor transformación. Y hay un panel de evaluadores de distintas entidades del país, pues que le asigna una puntuación a esos proyectos y eso pesa un 30%. Entonces, todas estas variables cuantitativas de información que proviene de las empresas, más la evaluación de los jurados de los resultados de la innovación, nos da el 100% de la puntuación del ranking, y esa es la metodología de cómo construimos y ordenamos las empresas para poder presentarle al país una posición de un top 30 en materia de innovación. Dicho esto, pues alrededor de lo metodológico, que es importante, pues les voy a compartir entonces, por supuesto, pues los resultados y algunas variables pues claves de desarrollo. En esta última versión participaron 340 empresas, 43% son empresas de gran tamaño y 57% son pymes. Dentro de ese grupo de pymes tenemos que el 31% son pequeñas empresas y el 26% medianas. Esto es muy importante resaltar porque también aquí hay un primer mito que derrumbamos en materia de la innovación. La innovación no tiene que ver con cuánta plata coloco, no tiene que ver con que yo sea grande y porque soy grande innovo. No, aquí lo estamos viendo y vemos que en el ranking, ahora miramos en las posiciones top 30, tenemos de tú a tú empresas pequeñas y medianas, porque también las variables se normalizan para eliminar el efecto tamaño. Por decir algo, la inversión no es cuántos millones o miles de millones invierto, sino eso en proporción a mis ventas, y eso da un porcentaje. De esa manera podemos normalizar las variables y comparar las empresas independientemente de su tamaño. Estas empresas que participan en el ranking pues tienen un peso importante en la economía nacional, representan el 43% del PIB de Colombia. Entonces este ranking nos da una muy buena lectura de esas empresas que mueven el PIB del país, cómo están innovando, de qué manera lo hacen. Hacen parte de 18 sectores de la economía y están en 17 departamentos. Acá podemos ver esa distribución a nivel de los departamentos. Por supuesto, Bogotá y Antioquia pues recogen mayoritariamente el número de empresas que participan en el ranking, pero más allá nos quisiéramos resaltar en regiones que no han tenido históricamente como ese protagonismo en materia de innovación, como este instrumento que, como dije al principio, promueve la cultura de la innovación. Comenzamos a ver participación de empresas innovadoras del Cauca, del Nariño, del Huila, del Meta, de Casanare, que están participando. Entonces eso nos llena de alegría porque estamos llegando con este mensaje
a unos lugares donde de pronto la innovación no es tan cotidiana, pero que es lo que estamos buscando, como cada vez más empresas se enganchan y se arriesgan a hacer medidas y a ser evaluadas. ¿Para qué innovan las empresas? ¿Cuál es el propósito de la innovación? ¿No? Hoy en día, pues todos estamos súper convencidos de que la narrativa empresarial, pues ya hace tiempos es necesario que dejemos atrás las lógicas de la productividad, la competitividad, y necesitamos entender ese propósito superior que tiene cada empresa, qué tipo de problemas de la sociedad queremos resolver, y en este ranking nosotros lo que indagamos con las compañías es cuáles son esos propósitos que las empresas están buscando resolver, qué tipo de problemas de la sociedad están buscando resolver. Sin duda la innovación, cuando una empresa, una organización innova, está haciéndolo pensando en una mejor manera, una mejor forma de resolver algún problema que enfrentamos a través de alguna expresión de un producto o un servicio. Mayoritariamente el 14,3% de las empresas están innovando como propósito con la intención de contribuir o mejorar el desarrollo del medio ambiente y la sociedad. Ahora vemos algunos ejemplos para que miremos particularmente cómo reducción de materiales, reducción de emisiones, productos mucho más amigables con el medio ambiente. Ahí está el foco principal de la innovación. Luego le sigue la generación de valor de los clientes, que los clientes perciban que realmente las innovaciones les están generando algún valor, y también cuando hablamos con los clientes, pues sabemos que mucho de ese valor que hoy en día percibimos como clientes de productos están alineados también con ese equilibrio en sostenibilidad y ambiental. Y por supuesto, unas lógicas también de negocio, las empresas también buscan incrementar sus ventas, eso es legítimo, es necesario para que puedan avanzar y crecer en el mercado, y en último lugar, diversificar esa oferta de productos y servicios que tienen. Y en este propósito, pues lo buscamos y lo alineamos con los objetivos de desarrollo sostenible. Preguntamos de los 17 ODS cómo esas innovaciones a cuáles le aportan en mayor medida. El ODS 8, que es el que tiene que ver con el crecimiento, el empleo, el trabajo decente, la productividad, pues fue el que tuvo más impacto este año, un año de reactivación económica, un año donde las empresas estaban intentando de todas formas y a toda costa, y la innovación fue un vehículo para ello, pues cómo mantenían los empleos vivos, vigentes, cómo las personas las protegían, y aquí pues hubo mucho aporte en materia de innovación para ese propósito. Y luego le siguen unos ODS como es, por ejemplo, el ODS 9, alrededor de la infraestructura resiliente e inclusiva y sostenible, todo lo que tiene que ver con las ciudades, construcción, materiales, residuos, huellas. Allí estaba el segundo aporte en materia de ODS, en materia de la innovación. En un tercer lugar le sigue el ODS 12, que son las generar nuevas modalidades de consumo y producción sostenible. Y finalmente, pues también en un año de pandemia, el ODS 3, que está en relación a la vida sana, y a la salud. Consultamos talento humano. Sabemos que las personas son fundamentales en los procesos de innovación. Necesitamos siempre a un equipo humano comprometido con las habilidades y las competencias pues, necesarias. Y aquí preguntamos cuántas personas y medidas en trabajadores de tiempo completo están vinculadas en las empresas relacionadas en cargos de actividades de ciencia, tecnología e innovación, es decir, actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación. Tenemos cerca de 21.000 personas, 8.817 mujeres que representan el 40% y 12.958 hombres que representan el 60%. Y tenemos casi como una paridad de género. Entonces, este es un número muy importante. Si miramos también, cuando miramos el sistema de ciencia nacional, los investigadores reconocidos por el Ministerio de Ciencias son cerca de 25.000. Aquí estamos viendo que tenemos un número casi similar de 21.000 personas aproximadamente que trabajan en estos procesos, pero a nivel empresarial. El grado de doctor y a la titulación de doctor es una cuestión que medimos, sin duda. Sabemos también que las innovaciones potentes en el mercado tienen una correlación muy alta con ese grado de novedad, de que tengan una base de un conocimiento único, complejo, sofisticado, que le permita generar ese espacio de ser única. Y aquí, pues, la vinculación de personal con doctorado a las empresas es una variable que construimos. Aquí vemos, pues, que esto ha venido creciendo en los últimos años y hoy tenemos 142 mujeres que representan el 42% de las personas con nivel de doctorado y 193 hombres que representan el 57%. Esos son 335 doctores, personas con nivel de PhD, están vinculadas a las empresas realizando procesos de investigación científica o desarrollo tecnológico. Es una cifra muy importante. Hace
no sé, 10 años, 5 años, pues no teníamos prácticamente ninguno y en este conjunto de empresas pues ya tenemos 335. Luego de personas, por supuesto, que es el primer elemento que una empresa requiere para innovar, pues estaría, digamos, la segunda parte de la receta y es una inversión. Las empresas requieren también destinar unos recursos para que se pueda innovar. Necesito tener un equipo de personas, pero necesito asignarle unos recursos económicos para que puedan desarrollar sus proyectos de innovación. En ese sentido, consultamos a las empresas innovadoras cómo financian eso, de dónde salen los recursos para innovar. Y aquí también pues hay otro mito que derrumbamos y es que las empresas no destinan dinero para la innovación. Todo lo contrario, el 52% de todos los recursos que ellas utilizan en sus procesos de innovación son recursos propios de la empresa, de su propio dinero. Luego le sigue el 18% recursos públicos, básicamente las distintas convocatorias que existen en el gobierno nacional, Ministerio de Ciencia, donde están el 80% de los recursos públicos, algo de Impulsa y eventualmente pues también de entidades territoriales a nivel de alcaldías que tienen algunos fondos de innovación. Y el 12% son deducciones tributarias, que es un mecanismo, recordemos, de financiación indirecta. La empresa aporta el dinero, pero luego lo puede descontar de sus impuestos. Esas dos categorías, 18 y 12, son recursos públicos en sentido estricto, sería un 20%. Entonces ahí tenemos que el 52% son recursos propios, el 20% son recursos públicos en esas dos modalidades. Luego le siguen unas categorías que si bien son muy pequeñas, nos dan unas señales muy importantes. Por ejemplo, fondos de capital de riesgo, tan solo el 2.7% de las empresas utilizan o acceden a fondos de capital de riesgo como un mecanismo de financiación de la innovación. Esto aquí nos da una tremenda señal de un desafío gigante que tenemos todavía como ecosistema de innovación, de procurar que tengamos más recursos en la modalidad de capital de riesgo que las empresas puedan acceder para financiar la innovación. Por supuesto que la innovación es, como su nombre lo dice, es riesgosa, es incierta, es azarosa. Y entendería uno que usar un mejor balance con recursos de riesgo sería ideal. Hoy estamos utilizando muchos recursos propios. También vemos, por ejemplo, tan solo el 3% son recursos internacionales. Nuestras empresas aún tienen un trabajo importante por hacer en materia de internacionalización para acceder a grandes convocatorias internacionales como Horizonte 2020, estas bolsas de recursos gigantescas que tenemos para financiar innovación, donde pueden participar empresas de otros países distintas, en este caso el ejemplo que he citado, Europa, en alianza con entidades a nivel internacional. Y esto también nos muestra pues un poco señales como las que nos presentó la misión de internacionalización de nuestro sistema de ciencia y nuestra actividad empresarial en materia de innovación es muy localizada en Colombia, necesitamos internacionalizarla mucho más. Y mecanismos aún tan incipientes, pero que ya por lo menos los vemos, como el crowdfunding con un 0,3%. Estos mecanismos que ya la ley permite utilizarlos, de cómo hacemos este fondeo. Aquí tenemos experiencias muy interesantes como la Bolsa de Valores, Ascenso y otro par que está pues, en el ecosistema. Y este es el panorama entonces de la financiación que tenemos de la innovación en el conjunto de empresas innovadoras. Cuando miramos un poco acá también, obviamente pues todas estas deducciones tributarias y recursos públicos, aquí hacemos pues, también un llamado a las empresas para que accedan más a estos recursos. Por ejemplo, hay un portal que es innovamos.gov.co. Este portal se desarrolló en el gobierno nacional para recoger toda la oferta de instrumentos y convocatorias públicas para que las empresas no se pierdan en ubicar en una u otra entidad. Les recomendamos y les sugerimos ir a innovamos.gov.co. Allí pueden acceder a toda la oferta. Y por supuesto las deducciones tributarias, que son un mecanismo muy importante, que es necesario para hacer más pedagogía. Son posibles utilizarlas por inversiones en ciencia y tecnología. También podemos vincular talento humano, es decir, doctores a las empresas o personal sin nivel de doctorado que esté vinculado a actividades de ciencia y tecnología, y esos salarios los podemos aplicar a deducciones tributarias. Eso es una cosa que también las empresas muchas veces no conocen, también les queremos contar. Los ingresos no constitutivos de renta o ganancias ocasionales también se pueden descontar. Exenciones de IVA por importaciones de equipos, cuando vamos a hacer ahora procesos de innovación que requieren equipos sofisticados, actualizaciones, ese IVA lo podemos descontar de las deducciones tributarias. Y también las donaciones que hagamos al sistema. Hay empresas que posiblemente quieran hacer donaciones para proyectos de investigación científica, eso también se puede descontar. Entonces aquí como rápidamente, como todo ese panorama. Cuando miramos entonces también eso de qué orden de magnitud estamos hablando que las empresas que participan en esta medición el año anterior invirtieron un equivalente al 4.9% de su presupuesto de ventas o de sus ventas en procesos de innovación.
Eso significó una inversión de 21 billones de pesos o recursos destinados por 21 billones de pesos para innovación en las empresas. Eso equivale al 2% del PIB colombiano. Es una cifra bastante importante, no es una cifra menor. Cuando miramos ahí comparativamente, vemos en la gráfica, empresas innovadoras, esto no es la inversión del país, sino de empresas innovadoras en países como China, Unión Europea, Japón, Estados Unidos. Este conjunto de empresas de este ranking, estas 340 empresas, su comportamiento se parece mucho al comportamiento de las empresas innovadoras en países avanzados como los países de referencia. Ojo, ese conjunto de empresas con las empresas innovadoras. No estamos hablando de país porque las cifras de país son muy distintas, como advertí al principio. ¿Qué obtienen las empresas? Obviamente colocan recursos, hacen una inversión, con esa inversión logran lo que llamamos una rentabilidad por la innovación. Esto es muy importante y estas empresas lograron en promedio que el 15,2% de todo su portafolio de su portafolio fuera gracias a la innovación. Es decir, ventas por innovación, un ROI de la innovación. Invirtieron un 4,9%, pero lograron un 15,2% de ventas de innovación. Esto significó que vendieron el año anterior solamente por productos nuevos y por innovaciones 66 billones de pesos. Eso significó el 6% del Producto Interno Bruto de Colombia. Es una cifra bastante importante, 22 de inversión, 66% de ventas. En promedio, estas empresas del ranking lo que hicieron fue lanzar al mercado 16 nuevos productos o servicios innovadores clasificados como innovación. Y esos 16 productos innovadores estuvieron diseñados, el 44% para el mercado nacional, lo que llamaríamos innovaciones nuevas para Colombia, el 33% son nuevas para la empresa, ya se conocían en el país, pero no en la empresa, y el 23% son nuevas para el mercado internacional o para competir en el mercado internacional. Una cifra bastante importante, y si recuerdan esa referencia inicial que eran como un 3% cuando miramos la economía general colombiana, este grupo de empresas pues tiene, por supuesto, como son las más innovadoras, un comportamiento distinto. Acá vemos esa relación también, cómo cambia por regiones, en rosadito, fucsia, cuánto invierten en materia de innovación, y en azul cuánto están vendiendo. Aquí vemos pues esos ratios cómo van cambiando, pero podemos decir que más o menos la relación es de unos 3X, es decir, y este mensaje quiero que se lo lleven, más o menos por cada peso que invertimos en materia de innovación en este conjunto de empresas, la empresa está logrando 3 pesos en ventas de nuevos productos. Eso es muy importante porque muchas veces los que hemos estado y los que están en las áreas de innovación tienen dificultades para convencer a los tomadores de decisiones de, bueno, eso qué tan rentable es al interior de la empresa. Ya vimos al principio que tiene un propósito muy importante, pero también tiene una rentabilidad en la empresa y eso es fundamental. Y aquí lo vemos que esto sucede en todas las regiones del país. Vemos el ratio para Bogotá, Santander, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar. Es decir, no es que sea una cosa solamente de una ciudad o las otras, la innovación paga por hacerla. Y aquí vemos un poco también cómo tenemos esos ratios por algunos sectores, es decir, en función de los sectores, tecnologías de información en la comunicación, sector agropecuario, industria, construcción, financiero, también cómo obtienen algunos sectores más ventas por la inversión que tienen. Aquí creo que nos cabe pues todavía profundizar en esto, en otro espacio, y para nosotros mismos como Andy, entender por qué hay algunos sectores como construcción que invierten un 1,4 pero obtienen ventas del 14%, versus otros sectores como TIC que invierten el 16 pero obtienen el 23%. Es decir, aquí ya sectorialmente los comportamientos cambian, pero es interesante pues mostrarlo también cómo esa composición se mueve. Fue muy importante en un año de pandemia, de destrucción de empleo, entender esa innovación como era un protector del empleo. Y aquí tuvimos una bonita sorpresa, y es que las empresas que participan en este ranking en un año tan complejo para el empleo generaron 9.549 nuevos empleos asociados a procesos de innovación. Es decir, toda esta coyuntura, toda esta pandemia, pues que nos obligó a repensar, a crear cosas nuevas para sobrevivir, lo que hizo fue también que a través de la innovación pudiéramos crear nuevos puestos de empleo que permitieran pues ese desarrollo empresarial. La innovación no se desarrolla en solitario. También sabemos que innovar es una cuestión de equipo, es una cuestión de colaboración, es una cuestión de redes, así como no podemos hacerlo sin personas, sin recursos, no podemos hacerlo de manera aislada. Necesitamos trabajar con lo que tenemos en el ecosistema, y por eso construir ecosistemas es tan importante. Acá consultamos a las empresas más innovadoras de Colombia cuáles son esos mecanismos que llamamos de corporate venturing, de alianzas, de desarrollo con el ecosistema que más utilizan.
El más utilizado, el 24%, utilizan desafíos de innovación abierta, creo que muy conocidos por todos, desarrollar un desafío para que el ecosistema nos ayude a resolverlo y eso genera relaciones, es el más utilizado. Luego le siguen acuerdos estratégicos, que pueden ser entre una u otra organización, una alianza, un emprendedor. Pero quiero hacer énfasis como en los que tienen menos participación, pero que son muy importantes. Por ejemplo, adquisición de startups. Es el 4%, pero hace unos años eso no se veía. Son mecanismos ahora un poco más sofisticados donde algunas empresas para innovar en alguna línea de negocio compran, adquieren emprendedores, emprendimientos que tienen esa nueva línea, esa nueva lógica y que lo pueden llevar al mercado. Muy interesante ese capítulo. El capítulo de los CVC, los fondos de capital de riesgo corporativo, el 5,4% de las empresas están utilizando, o el 5,4% de los mecanismos que utilizan, perdón, son fondos de capital de riesgo corporativo. También hace 5 años eso era cero, eso no existía. Hoy ya lo vemos emergiendo con una fuerza importante. Los hackathon, que pueden ser como un primo hermano de los desafíos de innovación abierta, el 10,3% lo están haciendo. Y muy importante, las incubadoras o aceleradoras corporativas, todo ese mundo del intraemprendimiento que tiene vasos profundamente fuertes con la innovación, es cómo genera al interior toda una unidad, una aceleradora corporativa, una incubadora corporativa, lo usan el 12%. Entonces, es muy interesante porque estamos viendo una diversificación de esos mecanismos de cooperación. Eso muestra que nuestros ecosistemas cada vez evolucionan más, son más sofisticados. Antes era un acuerdo con una universidad y lo que hacía internamente la empresa. Para de contar, no encontrábamos nada más. Aquí ya empezamos a ver unos mecanismos mucho más extensos. Importantísimo, de estas empresas que participan en el ranking, de estas 340, casi el 10%, un poco más del 10%, el 36 de ellas cuentan con su propio fondo de capital de riesgo corporativo para apalancar la innovación. Es decir, tienen un fondo propio donde invierten o en proyectos internos a veces o en proyectos externos. Nos interesa mucho, nos llama más la atención la inversión que hacen por fuera y estas 36 empresas invirtieron en 299 startups. Es una cifra muy, muy, muy potente, es decir, casi 300 emprendimientos recibieron inversión de estos 36 fondos de capital corporativo para poder desarrollar proyectos de innovación o apoyar las innovaciones que estas startups están desarrollando, que es una línea súper interesante en el mundo de la innovación en estos momentos. También, obviamente, estas empresas son innovadoras, pero también tienen problemas. Todas tienen barreras, todas enfrentan desafíos y estas barreras las consultamos para poder entender un poco cómo ayudar a las empresas a mejorarlas. La falta de tiempo aparece como la principal barrera. El 19% dicen que es su principal barrera, no tener tiempo suficiente a los proyectos de innovación. Aquí pues un mensaje muchas veces, y es normal, así comienzan las áreas de innovación, los grupos, son con un tiempo parcial, un ratico por la mañana, un ratico por la noche, al mediodía, ya luego se van madurando y ya es media jornada, y aquí pues sí es una queja de los equipos de innovación, no tener el tiempo suficiente. Luego, segundo, con un 13,7%, es la dificultad para escalar los nuevos desarrollos. En el país tenemos también una dificultad en nuestro sistema para pasar de los prototipos de escala laboratorio a los prototipos a nivel industrial, a nivel real. Ese escalamiento industrial es un desafío gigantesco que tenemos como ecosistema, no solamente a nivel empresarial, sino ecosistema para desarrollarlo. Y miren que aquí hay otro mito que se derrumba. Tan solo en un tercer lugar, con el 13,5, hablan de falta de presupuesto, que siempre se dice que las empresas no innovan porque no tienen dinero. No, pues obviamente el dinero es necesario, pero no es la principal causa que están expresándonos las empresas. Luego, súper importante y que le da mucha potencia a este ranking y a esta invitación, a esta conversación, es la dificultad para consolidar una cultura de innovación. 13,4%. Tenemos que hablar de innovación una y otra vez hasta el cansancio todo el tiempo, porque construir una cultura es una cuestión que toma años, décadas y tenemos que tener esa conversación de manera permanente todo el tiempo para construir esa cultura y hasta las empresas más innovadoras nos declaran que es uno de sus problemas más importantes, consolidar una cultura de la innovación. Luego aparece nuevamente algo alrededor de los prototipos, dificultades para prototipar proyectos de innovación, dificultades para validar en el mercado los desarrollos, dificultades para identificar oportunidades. Y mire que todo este segmento es muy interesante porque nos muestra allí unas grandes oportunidades en estos servicios que hoy llamamos pues, de laboratorios abiertos, laboratorios de prototipados, laboratorios de experimentación, de co-creación. Hay todo un mundo de posibilidades para mejorar los sistemas de innovación
incluso para prestar servicios de innovación a las empresas que están diciendo que eso es un problema que están desarrollando. Y miren, este grupo de empresas, pues la falta de voluntad de la alta dirección aparece en el último lugar. Yo recuerdo que en los rankings anteriores, años atrás, eso aparecía pues como de las primeritas. Ya hoy en día eso no lo es, estamos logrando avances importantes a nivel directivo, pero bueno, tenemos que hacerlo con las que aún no están innovando. Unas barreras externas, esas anteriores son las que llamamos barreras al interior de la empresa, son barreras propias de la organización que podemos ayudar a resolverlas, y hay unas externas. Obviamente pues la pandemia pues fue la principal, pues era de esperarse, el 24%. Luego digamos que eliminando pues el efecto pandemia comienzan a aparecer unas que están allí, que son recurrentes. La regulación excesiva en el país. Las empresas declaran que nuestro sistema regulatorio es demasiado complejo, demasiado restrictivo para innovar, ese es el 12%. Ahí tenemos un desafío gigante en simplificación regulatoria. Se ha dado un paso importante pues con la ley de emprendimiento, con habilitar los sandbox regulatorios, pero eso tenemos que utilizarlo, hacer buenos pilotos y ampliar eso a otros sectores de la economía, no solamente el financiero. La dificultad para encontrar talento humano especializado, el 11%. Increíblemente, pues en un escenario tan complejo de desempleo, es recurrente que las empresas están necesitando empleo especializado en ciertos perfiles. Entonces, el trabajo pues, de los distintos actores que tienen asignaciones en el talento humano, universidades, las mismas cajas de compensación con sus servicios de empleo, refinar esos perfiles para lo que requieren las empresas en sus procesos de innovación. Esa cosa tan granular, ahí hay un área también importante de desarrollo. Dificultad para acceder a fuentes de financiación, pero incluso más dificultad por escasez de recursos y por complejidad de cómo se accede a ellos. Hay que simplificar más las convocatorias, los mecanismos de participación, cómo acceder. Dificultades para establecer relaciones con el ecosistema, para colaborar. Creo que pues aquí también sin duda, si bien las empresas colaboran, nos están contando que podemos mejorar aún los mecanismos de colaboración. Este ranking, yo que también me gustaría pues ya en los últimos minutos pues contar como algunas tendencias que estamos viendo. Yo creo que pues luego de 5 años de estar midiendo pues esto con la misma metodología, nos empieza a mostrar una fotografía que es un poco más amplia en el tiempo, que también nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Aquí algunas cifras que nos parecen interesantes. Estamos viendo cómo la inversión en investigación y desarrollo ha venido creciendo de manera constante y consistente en estos 5 años. En el 2016 que empezamos a medir, las empresas invertían el 2,7%, hoy vamos en 4,9%. Esto es importante y tenemos que seguir con este mensaje de que es necesario invertir, es necesario para que la innovación suceda, que las empresas destinen recursos financieros y recursos humanos, y aquí vemos esa tendencia como va en consolidación. Aquí la vemos comparativamente con otros países de referencia, el fucsia es Colombia, y lo mismo, vemos también cómo ese ratio también tiene comportamientos similares a los ciclos que se tiene en los países de referencia que estamos utilizando en la gráfica. Las ventas por innovación también vemos cómo han venido creciendo constantemente, es decir, no es una cosa rara de un año, las ventas han venido pasando del 10% de las ventas por innovación, un bajón en el 2017 al 6 y luego los siguientes años siguieron creciendo, 13, 14, 15, vemos cómo van creciendo esa proporción, cómo es cada vez más rentable, cómo es más rentable, y esto pues nos muestra un patrón de crecimiento de un 30% del 2016 frente al 2020. Y acá lo vemos, pues ese ratio que mostramos al principio, esa rentabilidad de la innovación, también vemos que es consistente año tras año, no es una cosa rara de este último año, lo hemos visto, el fucsia es la inversión que realizan, el azul son las ventas que obtienen, y esa cifra que les decía que por cada peso invertido se obtenían 13 ventas, aquí lo vemos también cómo está pues expresado ese ratio en los últimos 5 años. Estos son los resultados que ustedes bien conocen, yo no me voy a detener a leer las empresas, las pueden ustedes ver allí, pero sí me quiero detener en lo que hemos denominado el ADN innovador de estas 30 empresas. Ya les conté el comportamiento de las 340 que participan, pero cuando vemos esas 30 la gente se pregunta, bueno, ¿por qué Procaps es la primera? ¿Por qué Ecopetrol es la segunda? ¿Por qué Grupo Nutresa es la tercera? Y así. Entonces, estas 30 empresas que ustedes ven acá en pantalla, en promedio tienen el siguiente comportamiento. Emplean asociados con su innovación, tienen en promedio 6 doctores vinculados a los procesos de investigación científica, desarrollan en promedio 19 proyectos de innovación en alianzas con grupos de investigación, centros de investigación, startups, es decir, con agentes externos.
Ese grupo de 30 invierten en promedio el 6.7% de su presupuesto de ventas o el equivalente de su presupuesto de ventas en proyectos de innovación. Tienen en promedio 8 patentes de invención. En promedio lanzan 92 nuevos productos o servicios al mercado, 92 innovaciones. En promedio están exportando 22 productos o servicios innovadores. El 23,2% de su portafolio de ventas es gracias a la innovación. Eso es mucho. Pues es casi un cuarto de todas las ventas son cosas nuevas, es decir, el modelo de negocio y su supervivencia está basada en esa dinámica de innovación. Generaron 84 nuevos empleos. Cuando les consultamos sobre esas tecnologías exponenciales que más utilizan, son estas 5: el Big Data, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la realidad aumentada y la realidad virtual. Allí tienen como esa mayor concentración de tecnologías que están utilizando. De esas 30, 10 tienen su propio fondo de capital de riesgo corporativo. Tienen una cifra muy alta, es el 30%. Y esas 30 empresas crearon 11 spin-off el año anterior, es decir, crearon 11 nuevas empresas como vehículo para introducir al mercado sus innovaciones que por el grado de novedad pues no era posible desarrollarlas dentro de la misma estructura de modelo de negocio. Este es el ADN innovador, esto es algo que tenemos que sentirnos como colombianos muy orgullosos de este conjunto de empresas, que son empresas que les podemos colocar a muchas empresas a nivel internacional como también como referente por esa potencia que tienen en materia de innovación y que pues son empresas muy conocidas y queridas por todos. Entre ellas vemos también empresas, como decíamos, pymes. Ahí vemos empresas de tamaño pequeño y medio de este ranking. Juan Manuel, cuéntame si me están escuchando, que se me quedó el audífono sin batería. Entonces... Sí, ahí estamos escuchando bien, Alejandro. Perfecto, listo. También es importante para nosotros visibilizar las pequeñas y medianas empresas, las PYME, y por eso hacemos este top 10 de pymes. Aquí ustedes pueden ver, aparte del top 30, construimos el top 10 de las pymes más innovadoras, que a todas ellas siempre pues un reconocimiento por ese aporte que hacen y esa posibilidad de inspirar a otras pymes a que participan. También utilizamos una forma de visibilizar las empresas en función del ecosistema donde se encuentran. Planeación Nacional desarrolla una medición que es el índice departamental de innovación, y con esa medición clasifica los ecosistemas, los departamentos en distintos elementos de análisis y les da unas categorías. Entonces, por ejemplo, habla que los ecosistemas consolidados, es decir, los más avanzados de Colombia, son Bogotá, Cundinamarca y Antioquia. Entonces, este es el top 10 de las empresas en este ecosistema de innovación más consolidado, porque también es importante, como vimos en la evaluación, con quién pueden trabajar, qué tipo de emprendedores tienen el ecosistema, cuáles son las universidades a las que tienen acceso, y eso determina mucho las posibilidades de innovación que tiene la empresa. Luego tenemos el ecosistema que llamamos, o los ecosistemas en consolidación. Allí pertenecen el Valle del Cauca, Atlántico, Risaralda, Santander, Caldas y Quindío. Estas son las 10 empresas más innovadoras en esos departamentos, en ese grupo de ecosistema consolidado. Y finalmente, el ecosistema naciente. Allí están los departamentos más jóvenes, con más desafíos en materia de innovación, que son Bolívar, Norte de Santander, Nariño, Meta, Magdalena, Huila, Cauca, Casanare y Boyacá, y estas son las 10 empresas que mejor lo hacen en ese ecosistema. Entonces es importante porque, pues, como señalamos al principio, pues entender la lógica regional, dónde se encuentran las posibilidades, pero darles la visibilidad es fundamental para el ranking. Los evaluadores, recuerden que evaluaron las innovaciones con carne y hueso, por decirlo de alguna manera, cuál es ese rostro. Estas son el top 5, no están ordenadas como de la primera a la última, son 5 innovaciones que los evaluadores consideraron que eran las más potentes para transformar nuestro país. Procaps, que fue el número 1 en el ranking, tiene una innovación muy poderosa, que es un medicamento a base de cannabidol. Es un medicamento pues, que está aprobado por la FDA y que es referente en Estados Unidos, que se comercializa, y es muy importante esta innovación pues, porque Colombia no ha sido un país con tradición de innovación científica en el mundo farmacéutico, y que una empresa tenga un producto farmacéutico aprobado por la FDA, innovador en Estados Unidos con mercado, pues es una innovación potente que está generando toda una nueva industria o una nueva cara de la industria farmacéutica en el país. Grupo Familia, con los panties reutilizables Intimaware de nosotras, es un producto para la menstruación que es reutilizable, y esto pues aprendimos en el mismo ranking que tenía 2 implicaciones muy potentes, una social
y es que algunas mujeres, por su nivel de vulnerabilidad económica, no pueden acceder a los panties, pues a las toallas higiénicas, y esto genera unas complicaciones en su manejo del periodo menstrual. Esto entra porque, pues, como es reutilizable, pues se puede usar varias veces. Y segundo, pues una prenda de un solo uso pues genera más desperdicios ambientales. Aquí también tiene una segunda dimensión, que es reducir el impacto ambiental con la reutilización. Sura, con toda su estrategia de oxigenoterapia, que está pues muy bien documentada, como con el desarrollo de esta técnica médica innovadora, pues se lograron salvar un número significativo de vidas por la pandemia, y que cada país experimentó sus formas, y aquí en Colombia se desarrolló esta forma de manejo de los pacientes antes de intubarlos con una oxigenación previa, y esto pues fue muy novedoso. Luego está Protécnica, con el desarrollo de un aceite 100% vegetal, con unas especificaciones muy importantes. Y finalmente, la empresa naciente, un spin-off, es un buen ejemplo de los tipos de spin-off que nacieron del ranking, que crearon el spin-off Moveran, que es un spin-off de Celsia, Suriban, Colombia, de movilidad sostenible, vehículos eléctricos, en una modalidad también novedosa de modelo de negocio, que es pago por uso y no venta de los vehículos. Este es un poco el rostro de esas innovaciones que tenemos en el país, el tipo de innovaciones que están desarrollando. Y también les preguntamos a los empresarios: bueno, empresarios, ¿ustedes cuáles perciben que son las empresas más innovadoras? Es pura percepción. Lo que vimos hasta ahora es basado en datos reales, evidencia, cuantitativos, pero la percepción es importante. Les preguntamos a los líderes empresariales, ellos a quiénes perciben como más innovadores. Este es pues el ranking de percepción. Algunas están en el top 30, otras no están en el top 30, y bueno, es otra cara. Y finalmente, una invitación a que escaneen este código QR a los que se quieran inscribir al año que viene. Esto, recuerden que es para todo tipo de empresas, todos los tamaños. Queremos contar con ustedes. Esto nos ayuda a ampliar la capacidad analítica del ranking, nos ayuda a ampliar la información que tenemos para mejorar la innovación de nuestro país, de nuestro ecosistema, y ayudar a que más empresas sean más innovadoras. Juan Manuel, con esto hasta acá mi presentación, y pues para abrir un poco pues a reacciones, comentarios. Listo, perfecto, Alejandro, ¿no? De antemano, mil gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Y evidentemente sí, ya tenemos una serie de preguntas que voy a empezar a formularle, porque puntualmente hay alguien que nos pregunta, bueno, este tema del relacionamiento y de trabajo con startups, ¿cómo se debe gestionar? ¿Qué es más útil? ¿Trabajar de la mano de la startup, invertir en la startup, a contribuir a la aceleración, al acompañamiento de la startup? Y finalmente, ¿cómo es ese proceso hasta que efectivamente se puede consolidar un spin-off? Esa es una pregunta que nos formulan por acá. Bueno, una pregunta con bastantes aristas. A ver, yo diría como pues dos cosas, es decir, aquí todo tiene que ver con cada caso. No hay una fórmula pues mágica que yo te pueda como transferir, depende mucho pues como de la relación, de cada situación, perdón. Pero sí hay algo muy clave, que es la estrategia de innovación. Es decir, toda organización, al momento de meterse en el mundo de la innovación, debe construir una estrategia de innovación. ¿De para qué voy a innovar? Y normalmente esa estrategia debe ser subsidiaria, debe complementar, debe aportar a la gran estrategia que llamamos corporativa. Entonces, si mi empresa, si mi organización ha decidido que quiere ser el líder en calidad en el mercado, mi estrategia de innovación debe aportar a que las innovaciones que yo desarrolle, las innovaciones que yo adquiera a través de una startup, o las innovaciones que yo promueva que startup desarrolle para eventualmente comprarles, licenciarles, vayan en términos de calidad. Ahí tendría yo un primer referente. Entonces, pues podría uno pensar que las que estén más cercanas a lograr ese propósito de estrategia corporativa, que como el ejemplo que puse, que es un ejemplo, ser el líder en calidad, y encuentro un emprendedor que tiene un producto que le suma a mi estrategia de calidad, seguramente para mí va a ser más conveniente o más estratégico eventualmente meterlo en mi empresa, adquirirlo, tener eso porque le va a sumar a lo mío. Pero si lo es emprendedor, es un elemento, es un componente, un compuesto que ayuda a la reducción de costos, que es otro enfoque distinto, posiblemente me sirva más es trabajar en una alianza con él y no adquirirlo. Entonces, en función del tipo de estrategia y lo que tenga el emprendedor, pues determinaría uno cuál es el mejor mecanismo, si adquirirlo, si hacer una alianza, o si simplemente apoyarlo. Ese sería pues como parte pues como de la orientación, porque como digo, pues todo va a depender pues mucho de cada una de esas estrategias organizacionales, de los momentos de las empresas, y también de la voluntad de lo que quiera el emprendedor trabajar con la empresa.
Gracias, Alejandro. Hay otra persona que nos hace una pregunta. Usted, dentro de los puntos que nos presentó, nos hablaba de las barreras y efectivamente, como muchas organizaciones, efectivamente, la falta de tiempo, la dificultad de escalar esto, etcétera, las presentaba como uno de los primeros ítems ahí como barreras. Entonces, la pregunta que nos hacen aquí en concreto es, ¿cómo articular esta metodología del ambidiestrismo o esa tendencia de las organizaciones del mundo de hoy de que tenemos que estar pensando tanto en la operación actual, pero también estar pensando en la operación futura? Y efectivamente, pues cuando uno revisa todos estos temas, sí, en las organizaciones estamos a veces mirando pasado, presente y futuro, ¿no? Porque uno está mirando cómo le fue el mes anterior, cómo corrige, cómo ajusta, cómo opera actualmente y cómo sigue activando y trabajando en la cotidianidad, pero también cómo se va proyectando al futuro. Entonces, la pregunta que nos hacen es, ¿cómo la innovación puede fortalecer precisamente ese proceso de ser ambidiestros, de qué hacer para desarrollar esa capacidad de estar trabajando en esos tres momentos? ¿Usted qué opinaría al respecto, Alejandro? No, la pregunta es maravillosa porque pone de manifiesto pues, dos cosas, sin duda, y algo que nos dejó esta pandemia es eso, pues que la planeación de larguísimo plazo ya está reevaluada, que tenemos que estar pensando qué cosas hicimos en el pasado, como tú dices, Juan Manuel, bien, que nos ayuden a estar vivos en el presente, pero que mañana pueden ser 2 meses, 3 meses, 6 meses, como seguimos vigentes. Y en ese sentido, con la pregunta pues del que nos la transmite, la innovación, yo estoy convencido que es como el mejor método de trabajo, la mejor forma de comportamiento empresarial, el mejor mindset organizacional para estar preparado para todo ese nivel de incertidumbre, de cambio, de complejidad, porque en sí mismo la innovación es eso, es una forma de pensar en clave de incertidumbre, en clave de cosas desconocidas, en clave de que vamos a construir un futuro a partir de un conocimiento nuevo o de algo que no sabemos, en clave de explorar una nueva tendencia, una nueva dinámica, y eso nos implica cuando pensamos, cuando estamos muy inmersos en una cultura de la innovación, a desarrollar ese tipo de habilidades, nos volvemos más flexibles, más adaptados al cambio, más abiertos a las cosas nuevas, menos aversos al riesgo. Esto puede que nos cambió la vida de estar aquí en telepresencia. Si yo no hubiera pasado el COVID, estaría ya en carne y hueso hablando con ustedes, pero este tipo de cosas que nos mueven de nuestro confort, la cultura de la innovación, tener la innovación como un motor en la empresa, nos hace estar mejor preparados que nadie y que ninguna otra empresa o organización para enfrentar como todas estas turbulencias que aún no han terminado, que aún le faltan muchos capítulos. Estamos como en una tensa calma, como se dice, pero esto todavía no termina y le faltan como episodios. Entonces, sin duda, todas las habilidades que señalas, la recomendación y lo que yo creo pues personalmente es que meterse en un proceso de innovación, tener una cultura de innovación, es la mejor manera de estar preparado para ese futuro tan incierto y tan cambiante al que nos enfrentamos. Listo. Hay otra persona que nos pregunta cómo articular más a los entes reguladores para que cuando las empresas estemos innovando, efectivamente la normatividad, los reglamentos y los procedimientos se ajusten a las realidades actuales y a esas tendencias de cambio. ¿Usted qué opinaría al respecto? Sí, yo creo que ahí tenemos pues una tarea gigante por hacer. Yo creo que ahí tenemos que trabajar con dos tipos de entidades. Primero, con los legisladores, es decir, las leyes, las normas, todo ese marco restrictivo que dicen las empresas que son restricciones regulatorias. Pues habría un primer capítulo por trabajar con los legisladores en cómo desregularizar algunas áreas, algunos sectores, algunos temas, sin que eso entre pues en conflicto con el espíritu mismo de las regulaciones, que es permitir o evitar que se hagan mal las cosas. Entonces hay un trade-off que tenemos que resolver, pero ese es un primer grupo con el que tenemos que trabajar todos, los gremios, los empresarios, la academia, de concientizarlos alrededor de esas barreras regulatorias. El segundo grupo tiene que ver con las mismas entidades de control, sobre todo cuando vemos los recursos públicos, las contralorías, las procuradurías y para el mundo privado todas las superintendencias que vigilan todo nuestro accionar, como sobre interpretar o cómo sobre regular, pues va en contravía pues también de la innovación. Creo que esos son como los dos grandes públicos con los que tendríamos que trabajar y por supuesto antes de comenzar esa conversación tendríamos que hacer un ejercicio muy estratégico de país de priorizar cuáles son esas regulaciones claves que debemos mejorar, dónde tenemos más efecto. Creo que ahí
nos cabe mucho, nos queda mucha tarea y creo que como gremio también nos cabe mucha responsabilidad cómo dinamizamos esa conversación. Por acá me llega una pregunta por el chat también de una persona de un banco que me hace una reflexión y él dice que cuando Alejandro nos presentaba los datos de las ventas promedios de las empresas más innovadoras, pues ese ranking más o menos, eso de promedio, perdón, está más o menos rondando el 15%. Y la pregunta que él nos hace es que las empresas más innovadoras en ese top 10, en las primeras tres, ¿qué tanto es el porcentaje de ventas por innovación frente a las ventas totales de las empresas? Pues para el top, lo tenemos para el top 30, que fue la última diapositiva donde hablamos del ADN. Para el top 30 es del 25%, el 25%. Y para todas las 340 era ese 15%. Yo creo que el top 10 se parece, pues sería muy igual al top 30, no me cabe la menor duda. 25%. Ok, perfecto. Otra pregunta que nos hacen acá es, ¿qué sugieren ustedes o qué metodologías conocen al momento de evaluar y de reconocer las prácticas en las empresas innovadoras acerca de buscar esas nuevas tendencias, ¿no? Lo que se ha identificado como el conocer y explorar el entorno, hacer la famosa vigilancia estratégica, para que efectivamente las organizaciones sí identifiquemos oportunamente tendencias y sí logremos plasmarlas en productos y servicios innovadores. ¿Usted qué recomendación daría al respecto? Sí, esa vigilancia es importante, como lo señala la pregunta. Yo diría que hay dos formas, pues, como de incorporar eso al proceso de innovación. La primera es utilizando las entidades que tenemos en el ecosistema, un tipo Connect, un tipo Tecnova, algunas universidades que tienen buenos servicios de vigilancia tecnológica, de perspectiva tecnológica, entonces uno debería incorporar en principio, pues, algunos estudios con ellos en clave de las líneas que yo trabaje en la organización. Y ya en un estado un poquito más avanzado, desarrollar internamente esa capacidad de hacer vigilancia tecnológica, prospectiva tecnológica, de esas tecnologías, sectores, innovaciones claves en el mundo que van a impactar mi modelo y mi línea de negocio. Sería pues como un poco la recomendación. Y por supuesto, uno u otro camino, pues debería ser una pieza, una etapa, una actividad que yo tenga declarada en mi proceso de gestión de la innovación del interior de la empresa. Así que yo en mi proceso digo, mira, cada X tiempo en estas temáticas, en estos sectores, hacemos esta vigilancia, la actualizamos y ya elijo si la contrato por fuera o si eventualmente desarrollo la capacidad internamente, si es muy recurrente lo que tengo que hacer. Bueno, hay otra inquietud acá, muy asociada frente, usted nos mostró el ranking, cómo ha venido evolucionando, cómo cada vez las variables que se tienen en cuenta pues se van profundizando. Y la pregunta específica es, ¿qué otras variables considerarían o han contemplado ustedes incluir en los próximos rankings? Como para saber las organizaciones en qué deberíamos estar trabajando ahora para que efectivamente el modelo cada vez sea más estricto, sea más potente y contribuya a más innovaciones. Sí, es una pregunta bastante, que se lo confieso, pues nos la hacemos permanentemente, pero que también sabemos que entre más preguntas tengan los cuestionarios, más difícil es que las empresas los respondan porque se vuelven muy extensos, muy engorrosos, entonces se elimina o se pierde participación. Entonces ahí también hay un balance que cada año estamos permanentemente revisando, bueno, qué variables, cómo hacemos el ranking. Pues yo creo que el ranking, las preguntas cada vez deberían ser las menos posibles, pero las que mejor recojan esa foto de la innovación. Entonces también vemos cuáles preguntas eventualmente se pueden incorporar en otra o efectivamente cuáles preguntas deberían aparecer. Por ejemplo, en esta última versión del ranking hay un capítulo nuevo que fue todo este capítulo que llamamos el Corporate Venturing, que fue todo este capítulo tan interesante que nos mostraba cómo cooperaban las empresas con otros actores, universidades, grupos, capital de riesgo, todo ese mundo. Eso no estaba antes en el ranking, eso no venía. Pero también de dónde sale esto. Recuerden que también eso tiene una guía metodológica y lo mantenemos siempre muy sincronizado con el Manual de Oslo, que es el gran referente internacional. Y el Manual de Oslo tampoco se revisa pues cada año, es una cosa que se revisa cada década. Entonces la última revisión fue en el año 2018 y en el año 2018 pues aparecieron este tipo de variables nuevas como mirar la conexión con el ecosistema y hay una serie de variables que para los próximos años queremos seguir profundizando y eso es lo que anticipamos acá al principio como el propósito de la innovación. ¿Para qué innovan las empresas? ¿Qué tipo de problemas sociales
ambientales, económicos se están resolviendo. Y esto lo queremos preguntar cada vez más con dos propósitos. El primero, inducir cada vez más a que el racional de pensamiento de los que están innovando en las empresas, los que son responsables de innovar, su forma de pensar sea esa, cómo la innovación nos ayuda a construir un mejor mundo, a mejorar la huella ambiental, a generar más inclusión, no a digamos, la lógica antigua cuando nació la innovación de cómo gano más plata, cómo reduzco costos, cómo soy más productivo. Que esas cosas al fondo las empresas tienen que tenerlas para que puedan sobrevivir, pero son secundarias. El principal objetivo es cómo yo con esos productos, servicios innovadores logro eso. Entonces, ese conjunto de preguntas que aquí lo vimos expresado como en el propósito de la innovación, la alineación con los ODS, a cuáles de esos 17 problemas de la Agenda 2030 mis innovaciones le están aportando. Allí vamos a seguir profundizando con ese sentido, como decíamos, orientar a que los innovadores se muevan en esa dirección, pero también de verdad poder capturar mejor la realidad de por qué innovan las empresas, cómo lo hacen y qué tipo de problemas sociales estamos ayudando a resolver a través de la innovación, porque sin duda, pensemos 30 segundos cada desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo lo que utilizamos, la ducha, la alimentación, la cafetera, el vehículo, detrás de todos esos productos hay una cantidad de cosas nuevas, innovaciones basadas en investigación, en conocimiento, en tecnologías que hacen que nuestra vida sea más fácil y que sea incluso pues, menos impacto en el medio ambiente y en el ecosistema. Entonces ahí hay un racional y una dimensión que vamos a seguir profundizando en los próximos años. Alejandro, una última pregunta y abusando de su bondad. Me la formula alguien de un centro de investigación de una importante universidad acá en Bogotá y me dice cómo juegan efectivamente los procesos de investigación, los procesos de generación de nuevo conocimiento y articulados y plasmados en nuevos productos. ¿Qué tanto las empresas que estamos participando en este ranking estamos haciendo ese vínculo universidad-empresa para investigar, generar nuevo conocimiento y a partir de él sacar productos más novedosos y más disruptivos a los mercados? ¿Usted qué pensaría al respecto? Sí, ahí tenemos un capítulo precisamente el que estamos hablando de esos mecanismos de cooperación y veíamos cómo pues las alianzas estratégicas eran un mecanismo potente para las empresas. De hecho, miren que cuando hablábamos de ese ADN innovador, mostrábamos cómo estas empresas que están en ese top 30, cada una tenía en promedio 19 proyectos, cada empresa, 19 proyectos en cooperación precisamente con ese tipo de actores, centros de investigación, grupos de investigación, universidades, donde por supuesto esos 19 proyectos en promedio por empresa son proyectos que están buscando conectar todo ese ciclo de generación de conocimiento que está en las universidades, que está en los centros de investigación y que sabemos que es la base de las innovaciones potentes, disruptivas, grandes, transformadoras, para las empresas convertirlos y transformarlos en nuevos productos y servicios. Pero también es cierto que cuando vimos la dimensión de barreras, también las empresas nos decían que una de las principales barreras estaban en la posibilidad de los escalamientos. Es decir, esas cosas que están a nivel de laboratorio en las universidades, cómo se llevan a nivel de escalamiento. Y ahí yo diría pues como un mensaje, pues ahí para redondear eso también como al que nos pregunta que sin duda es del mundo académico, ahí tenemos un desafío importante en el mundo universitario, de investigación, de los centros, y es cómo avanzamos más en lo que llamamos los TRLs, de esos resultados de investigación, cómo avanzamos, porque normalmente encontramos cosas en TRLs hasta 3 o 4, es decir, prototipos, conocimiento, necesitamos llevarlos un poquito más adelante, TRLs 4, 6, 7, 8, es decir, unos prototipos un poco más validados, a una escala más real, para que las empresas más fácilmente, entre comillas, porque no es fácil, es muy difícil, los puedan tomar con un nivel de madurez mayor, volverlos más productos, atributos de producto innovadores e introducirla al mercado. Hoy en día, en la distancia que hay desde el nuevo conocimiento que está a nivel universitario o de centros de investigación y en el mercado, en la mitad hay unos vacíos muy grandes. Y a las empresas les toca devolverse mucho hasta la parte inicial y ahí nos perdemos un espacio muy grande de innovaciones. Entonces ahí habría una mejora que deberíamos desarrollar, pero sin duda es la base fundamental de las innovaciones más transformadoras y más potentes. Bueno, pues Alejandro, el tiempo corre, esto definitivamente pasa volando y cuando las conversaciones son tan amenas y tan interesantes como la que tuvimos aquí, pues como que pasa más rápido. Entonces quiero nuevamente agradecerle el estar con nosotros
y particularmente agradecer a las organizaciones y a las personas que estuvieron hoy conectadas, porque efectivamente es una forma y es una posibilidad de que se abre, de que nosotros mejoremos resultados, mejoremos gestión, mejoremos productividad de las organizaciones a partir de todos estos temas de innovación. Extenderemos también este link para que las personas que de pronto se hayan perdido parte de esta conversación, aquellos que no se pudieron conectar, efectivamente lo puedan ver en nuestra página exposible.com. Y nuevamente, Alejandro, mil y mil gracias a usted por estar con nosotros en la mañana de hoy. Juan Manuel, gracias a ti, a Colsubsidio, a todos los que hoy se conectaron. Un cordial saludo y bueno, espero verlos participando en el ranking en la versión del año próximo. Hasta pronto. Listo. Adiós, Alejandro. Así será. Y a todos ustedes, amigos y miembros de esta comunidad, nuestros 2 comentarios finales. Primero, recuerden que les enviamos el link para que ustedes nos diligencien la encuesta, donde buscamos precisamente es determinar y detectar aspectos en los que podamos mejorar para seguir fortaleciendo esta comunidad de aprendizaje y conocimiento. Por el otro lado, recordarles que indudablemente ustedes pueden acceder por demanda a todos estos webinars. Recuerden que están en nuestra página exposible.com. Ahí aparece un link que dice innovación, charlas, videos, y ahí podrán observarlos, porque como les mencionaba, pues cada semana hacemos estas conversaciones y seguramente ustedes van a encontrar algunas que puedan ser de su interés. Y mi tercera recomendación es, tan pronto reciban la invitación a nuestro próximo webinar, por favor ayúdennos a divulgarla, a compartirla con esas redes, con esos colegas, con esos amigos a los que ustedes crean les interese esta temática. Entonces, nuevamente, mil gracias por estar acá y nos vemos el próximo jueves. Muy buenos días.